Retornamos, Realidad en Contexto, Polvo Real Televisión. Las grandes ciudades del mundo, que a veces hay separación en cuanto a distancia, mucho más lejos que la que hay de Santo Domingo a Santiago, acortaron la distancia. Por ejemplo, el tren Manhattan, Pensilvania, en Estados Unidos, que dura 2 horas, y Pensilvania es mucho más lejos que a la capital, pero 3 veces más lejos, porque cuando el tren dura 2 horas, un tren de alta velocidad, un tren rápido, y se toma 2 horas. El tren que va a Carolina del Sur, el tren de New Jersey, y los que interconectan los diferentes estados de Nueva York, o los diferentes condados de Nueva York, digamos condado como de Manhattan a Long Island, Manhattan a Queens, que es bien lejos, es mucho más que de aquí a La Vega, mucho más, digamos casi igual que a Bonao, casi una distancia igual. Long Island, Brooklyn, al Bronx. El Bronx es uno de los condados más grandes que tiene Estados Unidos. Sin embargo, los trenes han acortado la distancia. Es un proyecto de mucho dinero. Aquí se está hablando de ese tren que conectaría Santiago y Santo Domingo, pero eso se lleva un presupuesto tremendo de dinero. Por eso digo que tal vez se lo inician, pero quién sabe cuándo lo tendremos. ¿Cuándo? Si la circunvalación de Santiago tiene mucho más de 20 años, porque fue Balaguer que la dejó. Y el último periodo de Balaguer terminó en el año 96, y ya la circunvalación norte se estaba trabajando en ella. No la pudo terminar Hipólito, no la terminó Leonel, y Danilo terminó la primera etapa. Y ahí está paralizada la segunda etapa de la circunvalación norte, que no se sabe cuándo la tendremos. Y entonces, ¿qué sería el tren Santo Domingo-Santiago? Son proyectos así, yo lo veo como utópico, una utopía, proyecto a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo, que no lo vamos a tener ahora. Que lo ideal sería que la población pudiera tener un medio de transporte para trasladarse a un pueblo lejano en poco tiempo y con poco dinero. Poco tiempo y poco dinero. Porque allí, en uno de esos trenes que yo menciono, en Estados Unidos, usted se monta y con $4 o $5 usted ha comprado su transporte de ida y vuelta. De ida y vuelta. O sea que es bien económico, especialmente para la población popular, para el que no tiene dinero, el de bajo ingreso. Aumentan el precio del pasaje en rutas de Santiago y Tamboril. Mírelo aquí. Ese es el impacto, señores, que provoca el aumento desproporcionado del precio de las gasolinas. Y esto, que todavía los conductores del transporte público están siendo subsidiados por el gobierno. Sin embargo, hoy ya varias rutas han aumentado el pasaje, y lo han aumentado a un precio que la población no tiene forma como poder suplir ese aumento que se ha producido en el precio del pasaje, porque el salario sigue siendo el mismo. Y si el presupuesto semanal que hacían para cubrir transporte era lo proporcional al salario que devenga un empleado promedio aquí, y ahora tenga que pagar 30 o 35 pesos
para transportarse a su casa y así viceversa, de su casa al trabajo, no será nada fácil. Es una estocada mortal a la economía popular de lo más pobre de este país, de los que menos tienen, que menos producen, pero con un salario que resulta cada vez más estrecho. Más estrecho. Aumentar el pasaje es seguir aumentando la inflación acumulada que desde hace tiempo ya están padeciendo los pobres y que ha impactado de manera negativa su poder adquisitivo. Sí, es el poder adquisitivo. Cuando usted va al supermercado, iba, por ejemplo, con 3,000 pesos y compraba algo para la casa, ¿cuánto tendría que llevar ahora? ¿Cuánto necesitaría? ¿Cuántos pesos necesitaría para pasar la semana? Yo siempre he dicho que el precio de los alimentos en cualquier país del mundo es lo que tumba a los gobiernos, ¿sabe? Eso es lo que tumba a los gobiernos, el precio de los alimentos. Jugar con la alimentación de los pobres, eso es altamente peligroso. Y nadie dice nada. Este gobierno ahora mismo está transitando por 3 situaciones difíciles. Primero, el precio de los alimentos, combustible y materiales de construcción. Ese renglón, alimento, combustible, materiales de construcción. Por el otro lado, aumento, precio de los derivados del petróleo. Por el otro, precio de las medicinas, de las atenciones médicas. ¿Y usted cree que así podremos hablar de bienestar colectivo para la población? Pero además, yo voy a recalcar, ¿usted cree que en esas condiciones un gobierno podrá mantenerse al frente del Estado por muchos años? No. Está jugando con la barriga del pueblo, con el estómago, con los alimentos, fuente de vida. Así no es posible. No es posible. Y entonces, usted ve cada día, hablando de crecimiento económico, que la economía creció a niveles exorbitantes, que ahora están pronosticando un crecimiento posiblemente de un 10%. Ese es el pronóstico que están haciendo. Pero cuando usted va a cualquiera de los sectores populares del país, especialmente de la ciudad donde estamos, por ejemplo Santiago, usted le pregunta a un ciudadano promedio de un sector cualquiera de la ciudad, con el crecimiento económico que ha tenido el país, ¿tu calidad de vida mejoró? Le va a decir que no, que al contrario, se deterioró. Lo que pasa es que hace varios años la medición de la economía se ha ido haciendo en términos macroeconómicos. ¿Qué es una macroeconomía? Bueno, es una economía controlada por el Estado. El Estado controla, elabora números y hace unas proyecciones económicas en función de aquellas personas que han crecido en términos económicos. ¿Quiénes? Los ricos, los dueños de empresas, los que hacen grandes negocios. Entonces, ese universo de la población, que es una muestra, se compara con la totalidad de la población que tenemos. Y ahí se dan las cifras de supuesto crecimiento que quiere repartírsela a todo el mundo, pero no es así. No es así. Porque no es igual el crecimiento económico que se proyecta con la calidad de vida que usted puede observar en un sector cualquiera de la ciudad donde vivimos, para tomar un modelo, un ejemplo. Y entonces, ¿de qué crecimiento me hablan?
No, 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 no. 4 reclusos resultaron heridos en un motín en la cárcel de San Juan de la Maguana. Las cárceles del país, los presos, han ido amotinándose los últimos días. Y es que la corrupción ha penetrado los recintos penitenciarios en República Dominicana. Por ejemplo, la cárcel La Victoria, para tomar un ejemplo de donde inicia todo. En La Victoria, en el levantamiento que se acaba de hacer, se estableció que allí había un centro de distribución de Internet, de venta de Internet. Estamos diciendo con esto que los internos de ese recinto penitenciario tenían privilegio y tenían equipos de comunicación conectados a Internet para comunicarse afuera con todo lo que ellos quisieran. Y de ahí el análisis que hemos establecido de que de las cárceles dominicanas hay red que se dedican a atracar desde allá, dirigen grupos aquí afuera y desde ahí practican el llamado delito electrónico, que cuando se investiga a profundidad, la cabeza principal está en una de las cárceles del país. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Quién permite que eso suceda en una cárcel dominicana? Que se instale un centro de venta de Internet y que existan equipos de comunicación con tecnología para que los internos se comuniquen y dirijan bandas de asaltantes, tanto en los barrios, en las ciudades y donde quiera, como red que se dedican por las redes sociales a estafar, delito electrónico, red que practican delito electrónico. Entonces, habría que examinar eso. ¿Quién permite esas cosas en las cárceles dominicanas? Vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.